Bueno, entonces comenzamos con esta conferencia inaugural a cargo del profesor Juan Carlos Galvis Arrieta. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Profesor Juan Carlos Galvis pertenece, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Él realizó un postdoctorado en la Universidad de Texas A&M y realizó doctorado en matemática en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada INPA en Brasil. Él nos va a presentar esta charla inaugural llamado Introducción a los métodos numéricos para EDP. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y lo dejo con su presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias en especial a los organizadores, a Giovanni por la presentación además, y a Carlos Payares también, a los dos por la invitación y por organizar el evento. Muchísimas gracias. Yo voy a estar preguntando si me escuchan bien cuando me acuerde, porque es un poco solitario estar hablando a la pantalla, pero bueno, entonces ustedes me dirán por el chat alguna cosa si no escuchan bien. Entonces, la idea de esta charla es pasar algunas ideas sobre métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, algunas ideas principales. Entonces, el plan para esta charla es el siguiente. Yo voy a intentar pasar por 5 puntos. Voy a hablar de unas generalidades de la modelación matemática, a lo que sería una ecuación diferencial parcial a grandes rasgos y qué es lo que modelan y cómo se hacen los métodos numéricos para EDPs. Esa es la parte principal de la charla y en la que a mí me gustaría que lleguemos a esas tres partes. Entonces, si avanzamos más lento y cubrimos esos tres, para mí estaría perfecto. Entonces, mi advertencia aquí o mi comentario es que no voy a mostrar ningún detalle técnico. Voy a ocultar todos los detalles técnicos y voy a intentar pasar algunas ideas. Entonces, eso es lo principal. Entonces, no van a haber teoremas, demostraciones, nada de eso. Voy a pasar sobre algunas ideas. Si el tiempo lo permite, entonces avanzaremos a algunas dificultades más modernas de los métodos numéricos para EDPs. Una en particular, que es la que trabajamos en mi grupo de investigación, y algunos ejemplos de aplicaciones de esos métodos que desarrollamos acá. Ese es el plan para la charla de hoy. Entonces vamos a empezar. La dinámica de las preguntas, al final pueden haber preguntas, o si lo desean pertinente, puede ser durante la charla también. Bueno. En la parte 4 y 5 de los ejemplos hay dos enfoques para resolver las dificultades que les mencioné y voy a mostrar ambos si da tiempo o solo uno. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces con respecto a modelos matemáticos, entonces me gustaría comentar lo siguiente. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Nosotros acá en el grupo vemos la matemática como una herramienta, como un enfoque particular, con herramientas específicas para resolver problemas. Entonces eso es la matemática para nosotros. Igual que las otras ciencias, cada ciencia es un enfoque específico para resolver problemas. Entonces, ¿cuál enfoque? El enfoque matemático, ¿qué herramientas? Las herramientas matemáticas que se desconocen. Álgebra, espacios de funciones, topología, todas esas son herramientas para resolver problemas. Entonces uno empieza con una situación real que uno quiere entender, analizar, estudiar, y la que tiene unos datos, algunos parámetros sobre esa situación real, y también tiene preguntas. Entonces es un ejercicio de modelado matemático, lo coloca en un contexto matemático y propone un modelo matemático relacionado a ese problema que uno tenía al principio.
Y aquí, como siempre, pues uno no, con objetos matemáticos no puede modelar la realidad en su complejidad total y tiene que hacer unas simplificaciones. Ese modelo matemático se escribe con objetos matemáticos. Entonces, cuando digo que contexto matemático es dar objetos matemáticos que estén relacionados con el problema. ¿Sí? Pueden ser objetos algebraicos, objetos analíticos, cuestiones de computación, cuestiones de física, pero es un contexto matemático y tiene un objeto matemático, ¿listo? Entonces, uno escribe un modelo matemático, el objeto matemático puede ser un grafo, puede ser un objeto topológico, puede ser una ecuación diferencial parcial, que es la charla de hoy. Después de que tiene ese modelo matemático, entonces uno lo analiza con las herramientas matemáticas que tiene. Si es un objeto matemático algebraico, entonces usa herramientas de álgebra. Si es un objeto matemático, por ejemplo, un grafo, puede usar objetos topológicos o herramientas topológicas para analizar ese modelo matemático. Y pues soluciona ese modelo matemático y responde las preguntas que tenía al principio. Después de que responde esas preguntas, uno regresa acá al problema y ve si esas respuestas tienen sentido, la coloca en el contexto del problema y pues si está satisfecho con eso, ahí paró el ejercicio, si no, tiene que volver a calibrar el modelo matemático y hacer todo de nuevo. Ese es el ejercicio del modelo matemático. Entonces eso es lo que hace un matemático. Entonces acuérdense que aquí en el contexto del modelo matemático yo hablé de objetos matemáticos y de herramientas matemáticas. Entonces, por ejemplo, muchos matemáticos estudian herramientas particulares. ¿Sí? No se preocupan por toda la cadena de modelado, sino que estudian una herramienta particular. Por ejemplo, un tipo especial de matriz, y eso es lo que estudian y en eso se especializan. Por ejemplo, un tipo especial de ecuaciones diferenciales. Bien, hay matemáticos que se preocupan con cómo hacer esta parte, cómo tomar una situación real y volverla a objetos matemáticos. Hay matemáticos que se preocupan solo por esta parte de acá. Si yo tengo un objeto matemático, ¿cómo saco información de ese objeto matemático? Por ejemplo, si tengo un grafo, ¿cómo le puedo sacar información a ese grafo? ¿Sí? Entonces, en matemática, la matemática es una cosa muy grande, entonces uno se especializa en algunas cosas. Y la gente a veces confunde esto con cosas de matemática pura, matemática aplicada, dependiendo de a qué se dedica la persona. ¿Listo? Vamos a hablar más de eso después. Bueno, ese es para mí la generalidad, el enfoque matemático para resolver problemas. No fui muy específico, pero en el caso de ecuaciones diferenciales, uno cuando hace eso obtiene los objetos que obtiene, los modelos que obtiene, son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces uno toma una situación física. Es claro que cuando uno piensa en esto, entonces depende de la situación, depende de las preguntas que yo tengo, depende de los datos que yo tengo, voy a obtener objetos matemáticos diferentes acá en esta parte. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso. Cuando es EDPs, entonces yo tengo algunas situaciones físicas, por ejemplo, algunas situaciones del mundo real, que yo las puedo simplificar y convertir en una ecuación diferencial parcial. Entonces esta es la modelación ya específica para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces este objeto que está aquí, para mí es una EDP. ¿Listo? Entonces, tengo preguntas de un problema real. Esas preguntas se responden al encontrar una función U. Esta U que está aquí es una función U, que es una función de unas variables, por ejemplo, x0, x1, hasta xn. El x0 puede ser, por ejemplo, el tiempo. Entonces es una función que depende del tiempo y de variables, digamos, espaciales, que puede ser espacio 1, 2 o 3 dimensiones. Entonces, en estos problemas de EDP, la pregunta que yo estoy intentando resolver, la podría responder si yo sé quién es esta función U. Entonces, el objetivo es encontrar una función U. Y lo que sé de esa función U es que resuelve una ecuación diferencial parcial. Ese L que está ahí es un operador diferencial y no es más que una fórmula que involucra a U, involucra las derivadas parciales de U, de ciertos órdenes, involucra algunos parámetros.
y las variables que estoy manejando, tiempo y las otras variables, ¿cierto? Más variables. Entonces es una ecuación diferencial parcial. Entonces yo sé que la función que necesito calcular para responder mis preguntas satisface una fórmula complicada que involucra a u y las derivadas parciales de u en una igualdad o algún otro objeto matemático. Entonces esa es mi ecuación diferencial parcial. Se complementa con algunas condiciones y la idea es entender esa ecuación diferencial para poder encontrar quién es u o tener información sobre u. Esa es la modelación con ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, lo que uno hace generalmente es que cuando tiene que resolver esta ecuación, no lo va a poder hacer de forma exacta sin la ayuda de un computador. Entonces, lo que uno hace es que a este modelo matemático le introduce una aproximación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta charla, a ver cómo queda esa aproximación con un método que se llama método de elementos finitos. Entonces, uno se olvida de que puede calcular u y lo que va a calcular es una aproximación de este u. Entonces, uno va a calcular un objeto alfa que es diferente, pero que aproxima a u, que ese alfa resuelve un sistema de ecuaciones. Este que está aquí es un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Ese sistema de ecuaciones convierto este operador diferencial L, que es esta fórmula complicada que involucra u y las derivadas parciales de u, lo convierto en una función en matricial, una función vectorial. Y calculo este sistema de ecuaciones. Entonces lo único que me resta es, con ayuda de un computador, calcular la solución alfa. Entonces aquí tengo que calcular alfa. ¿Listo? Alfa, acuérdense que alfa representa la solución u de mi ecuación diferencial. Ese es más o menos el esquema general. Entonces uno empieza con un problema y preguntas, lo modela. En el caso de las cosas cercanas a las que yo hago, es una ecuación diferencial parcial la que obtiene uno, y uno pues lo aproxima de esa forma. Este es un sistema de ecuaciones, puede ser lineal o no lineal, dependiendo del problema, pero pues uno tiene que implementar en el computador algoritmos para resolver ese sistema. Entonces cuando tiene alfa, calcula lo que necesite de alfa de la solución y responde las preguntas y vuelve a empezar. ¿Listo? Entonces, mira esas respuestas de preguntas en el contexto de lo que tenía inicialmente. Y si está satisfecho, pues ya acabó. Y si no, le toca ajustar el modelo, ajustar la EDP y volver a hacer todo de nuevo. O ajustar la aproximación. Entonces, de nuevo, acuérdense que aquí hay un error, que es el error de interpretar la realidad con objetos matemáticos, que se está presente en toda la modelación matemática. Y aquí hay un error que se llama error de aproximación de un problema continuo por un problema discreto. Entonces, ese es el enfoque general de la modelación con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Listo? Hay una cosa, por ejemplo, esta era la foto cuando yo terminé el doctorado, más o menos así era que yo veía las cosas. Ahorita, con los muchos sistemas de información, aparecen muchos datos relacionados a las variables que uno está considerando, ¿sí? Por ejemplo, si uno está modelando, no sé, por ejemplo, el estado del tiempo, o está modelando algún flujo subterráneo, ahorita pues hay muchas mediciones relacionadas a las variables que uno está estudiando, de diferente índole. Entonces uno tiene que, en esa cadena de modelado, usar esos datos de alguna manera. Entonces uno los usa donde pueda usarlos. Entonces, por ejemplo, una manera de usarlos, o las que yo estoy acostumbrado, es usar lo que yo pueda medir, cualquier medición que yo tenga, para intentar calibrar los parámetros de la ecuación diferencial parcial y así tener una mejor modelación de la realidad. Por ejemplo, si estoy modelando flujo subterráneo, hay mucha información sobre el subsuelo que está disponible ahora que antes no estaba o que yo puedo incluir en mi ecuación diferencial en la forma de mejoramiento de los parámetros de la ecuación diferencial. Por ejemplo, en el modelamiento de fluido en el subsuelo, yo puedo usar esos datos para calibrar mi permeabilidad, la conductividad del suelo y ese tipo de cosas. Entonces aquí uno combina muchas cosas, combina toda la parte del enfoque matemático con el uso de datos, que también le da otro sabor también a las cosas, ¿sí? Puede ser un sabor más matemático, más estadístico, depende de las preguntas que yo tenga.
Bueno, entonces más o menos esa es la visión. Como les decía, esta parte, resolver esta parte, que es la aproximación de mi problema, si es una cosa de verdad, si es un problema interesante, no interesante, si es un problema, por ejemplo, en dimensión grande, yo necesito un computador para hacer eso, no lo puedo hacer a mano, ¿listo? Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales hay mucha cosa que se puede hacer a mano sobre muchas cosas de la ecuación diferencial, pero algunas veces, muchas veces necesito ir y calcular la solución, tan aproximado como yo puedo, y para eso necesito un computador. ¿Sí? Entonces ahí entra, además de saber analizar el problema con enfoque matemático, es cómo implemento eso en un computador. Listo. Sigamos. Bueno. Entonces, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales parciales en particular, ¿qué tipo de cosas uno puede modelar? ¿Qué tipo de cosas uno puede entender? ¿Qué tipo de cosas uno puede hacer? Entonces, ¿qué tipo de cosas uno puede hacer? Uno puede estudiar problemas de propagación de calor, ¿listo? Deformaciones elásticas, varias clases de problemas relacionados a deformaciones elásticas. Evolución de densidades, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un contaminante, una densidad de un contaminante, y yo quiero ver cómo se mueve en el tiempo, en una ciudad o en una sala, ¿sí? Eh, dinámica de fluidos, por ejemplo, yo tengo un fluido y quiero ver cómo se mueve, por ejemplo, un fluido subterráneo, por ejemplo, petróleo y agua en un medio subterráneo, yo quiero saber cómo se mueven, eso se puede modelar con ecuaciones diferenciales parciales. Ondas, por ejemplo, las ondas que se convierten en olas en el mar o ondas con otras aplicaciones, ondas en canales, eso lo puedo modelar con ecuaciones diferenciales parciales. Ondas tsunami, por ejemplo. Yo puedo entender ese fenómeno usando ecuaciones diferenciales parciales y resolviéndolas numéricamente. Modelos meteorológicos, hay muchas cosas que se pueden analizar y resolver con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en muchos de estos modelos que ya la gente de ecuaciones diferenciales parciales está acostumbrado a realizar, a estudiar, en general uno pues estudia solo, uno no entiende más o menos bien uno de estos, tiene idea de los otros, no entiende bien los otros, es mucha cosa. Son ecuaciones diferenciales un poco diferentes, pero hay ciertos fenómenos que están ahí dentro presentes en todos estos modelos que ya la gente de ecuaciones diferenciales conoce bien. Por ejemplo, en muchas de estas ecuaciones hay fenómenos de transporte. Entonces hay cantidades que se transportan. Por ejemplo, si tengo un contaminante en el mar, ese contaminante pues va a tener el efecto de las corrientes marinas y se va a mover de acuerdo a eso, se va a transportar. Fenómenos, por ejemplo, de difusión. ¿Sí? Un contaminante en un cuerpo de agua se difunde además de transportarse. Son fenómenos que se modelan con ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, cómo se mueve una onda en un canal. Esos son propagación, fenómenos de segundo orden en tiempo, son fenómenos de propagación de ondas. Dispersión, por ejemplo, si tengo alguna cantidad que se puede medir en varias frecuencias y cuando el tiempo empieza a andar, cada frecuencia anda a su propia velocidad, entonces se dispersan. Ese tipo de cosas ya uno las conoce. Por ejemplo, el fenómeno de reacción. Si tengo varios contaminantes en un cuerpo de agua, ellos pueden decaer o mezclarse y formar otros, pueden reaccionar, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Una población, por ejemplo, puede reaccionar, tiene formas, leyes de crecimiento, ese tipo de cosas son las que uno modela con ecuaciones diferenciales parciales. Y estos fenómenos son fenómenos comunes a todos estos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme mostrarle aquí una solución del método de elementos finitos de un problema de elasticidad. Entonces yo tengo una barra elástica. Esta es con una librería que se llama ENFEM, ya se la voy a presentar más tarde. Una barra elástica hecha de dos materiales. Yo le aplico una fuerza, entonces ella se deforma. Entonces yo puedo calcular, puedo entender cómo se deforma y puedo calcular cómo se deforma, sobre ciertas hipótesis de cómo actúan esas fuerzas de deformación. Esta, por ejemplo, es otra librería que ya vamos a hablar, se llama Phoenix, y ahí lo que lo que muestras es las líneas de corriente de un flujo alrededor de esos objetos que están ahí, de esas rocas esféricas que están ahí. Entonces eso lo puedo entender cómo se mueve un flujo por un canal que tiene obstáculos. Eso lo puedo calcular y lo puedo calcular con ecuaciones diferenciales parciales. Este es otro fenómeno, esta es otra librería que se llama DL2.
Y es un fenómeno de elasticidad. Tengo un objeto elástico en 3 dimensiones y le aplico unas fuerzas y yo puedo calcular cómo se deforma. ¿Listo? Entonces ese tipo de cosas es el que se puede hacer con ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, ¿por qué quiero hacer eso? Pues no es solo para mostrar que puedo hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de yo tomar una ecuación diferencial y modelar un problema de elasticidad? No es porque uno quiere hacerlo, no es porque que uno amaneció un día sin nada que hacer y fue y bueno, voy a modelar una ecuación de elasticidad. No es así y así es como funciona la matemática, no es porque yo voy a mostrar que puedo hacerlo, no. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, los objetivos es poder predecir, ¿sí? Los modelos matemáticos sirven para predecir situaciones. ¿Qué pasa en determinadas situaciones? Sirven para estudiar sensibilidad. ¿Qué pasa si cambian mis condiciones? ¿Qué pasa con esa deformación elástica si aumenta un poco mi fuerza o si mis parámetros de deformación del material cambian? ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer con ecuaciones diferenciales parciales y con un computador. Eh, Puedo, por ejemplo, entender situaciones, ¿eh? Entonces yo puedo, si yo sé cómo modelar cosas, yo puedo poner una situación y entender qué es lo que está pasando. Entonces déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, aquí este es un modelo que acopla un fluido con un medio poroso. Entonces lo que pasa aquí es que el fluido, pues, empieza a permear el medio poroso, empieza a saturarlo, y hay un fenómeno que está ocurriendo. ¿Listo? Hacer experimentos para medir eso se puede, ¿sí? Pero es complicado. Uno puede complementar los experimentos con ecuaciones diferenciales y experimentos numéricos. Entonces aquí uno pone un modelo que es una ecuación diferencial, así se ve, no se preocupen mucho por eso, para modelar este fluido, cómo se mueve, que es la ecuación diferencial de Stokes. Podría ser modelos un poco más realistas. Y uno coloca un modelo para ver cómo se mueve el fluido en un medio poroso y coloca o estudia las condiciones de acoplamiento de esas dos cosas. Y tiene un sistema de ecuaciones diferenciales que puede intentar entender de forma analítica o numérica o usando los dos enfoques. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este es en 3D, este es en 2D, una solución, este es el fluido libre, este es el medio poroso y esta es la presión del fluido. Entonces, ese tipo de cosas le ayudan a uno a entender ese tipo de situaciones complejas, que de forma analítica o haciendo experimentos, pues, se puede, pero pues, se puede complementar con esto. Entonces uno puede hacer experimentos virtuales, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno se entiende la física, por ejemplo, de cómo se mueve un fluido en un medio subterráneo, puede hacer experimentos, por ejemplo, si quiero ver cómo se mueve un fluido subterráneo en la luna, por ejemplo, no tengo que ir allá y hacer las mediciones, yo puedo simularlo. ¿Listo? Pero otra cosa muy interesante es que uno puede usar esto para diseñar cosas y para optimizar cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo muy rápido de optimización topológica, que es una cosa que he aprendido recientemente. Y este es un ejemplo, aquí está la referencia. Ese es el diseño de un cooler pasivo de una lámpara. Aquí está el cooler, es un cooler pasivo. La lámpara se calienta, calienta el aire. Entonces aquí, por ejemplo, si yo sé modelar con ecuaciones diferenciales cómo se mueve el aire caliente, que son ecuaciones de Navier-Stokes con algunas ecuaciones de temperatura, yo puedo usar eso para diseñar el mejor cooler pasivo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la forma de ese cooler pasivo para que el aire caliente salga lo más rápido posible o se aleje de lo más rápido posible de la lámpara? Entonces si yo sé modelar la física, que es cómo se mueve el aire caliente, que es una ecuación diferencial parcial, yo podría hacer ese tipo de cosas, ¿listo? Pues y si voy a tener diseños óptimos, porque estoy teniendo en cuenta la física del problema. Entonces, el objetivo final es este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, yo puedo hacer eso con ecuaciones diferenciales, pero no es porque puedo, es porque hay una razón, ¿sí? Es porque tiene usos, ¿bien? Y así, pues, esa es mi visión más o menos de la matemática. La matemática está en este contexto, ¿sí? Y tiene un uso que es resolver problemas concretos, sino que pues es tan grande que a veces uno se concentra, por ejemplo, en una herramienta en particular y la forma de colaborar como matemático es explorar esa herramienta en particular, ¿sí? Entonces a eso les dicen matemáticos puros, por ejemplo. Bueno, listo, entonces sigamos acá. Ese es más o menos las cosas que yo puedo hacer con ecuaciones diferenciales
parciales. Déjenme mostrarle más o menos cómo se ve una ecuación diferencial parcial. Este es un dimensión 1, en realidad no es una ecuación diferencial parcial, es una EDO, pero pues solo para entender un poco. Y eso es en 2D o 3D. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación, esta es una dinámica temporal. Esta aquí, dos derivadas con algún coeficiente, generalmente está modelando un fenómeno de difusión. ¿Listo? Vamos a hablar un poco más tarde, si nos da tiempo. Veo que me estoy atrasando un poco. Es un fenómeno de difusión. Esto, por ejemplo, es un fenómeno de transporte. Y este es un fenómeno de reacción. Muchas veces se juntan este término y este término en una función de U, una reacción no lineal, por ejemplo. Entonces, así se ve una ecuación diferencial más o menos, de que pues, puede ser alguno de los problemas que vimos ahí atrás. ¿Sí? Es una ecuación, es un problema que cuando el modelo tiene difusión, tiene transporte, tiene reacción. En dimensión 2, pues aparecen operadores diferenciales de cálculo vectorial. Entonces, la difusión se modela como divergente de una proporción del gradiente de la función. Esa es la difusión. Ese es el transporte. ¿Sí? Hay un campo que incluso puede depender, pues en no lineal, eh, un campo alfa que pues, transporta la cantidad U y una reacción también, que uno puede juntar estos dos en una cosa no lineal. ¿Eh? Resulta que generalmente cuando uno tiene una situación práctica, la ecuación diferencial eh, se escribe, o yo estoy buscando la U que necesito, definida en un dominio limitado de R2, R3 o R, y la ecuación diferencial tiene que ser complementada por condiciones iniciales y condiciones de frontera. Las condiciones iniciales es que yo necesito saber cuánto es U al principio del estado inicial de mi sistema y para ver cómo evoluye. Y en la frontera, pues depende lo que necesite. Por ejemplo, cuando yo simulo, por ejemplo, la ecuación del calor, un fenómeno de calor, U, la que satisface la ecuación, uno es U y gradiente de U. Esas son las cantidades importantes. U está relacionada con la temperatura y gradiente de U es una proporción del flujo de calor. ¿Sí? Entonces depende de qué información tenga yo del problema. Ese es mi dominio D y esa es la frontera. Puede que en una parte de la frontera yo conozca cuánto es mi temperatura. ¿Sí? Esa es la formación mínima que necesito para poder construir U dentro, la temperatura dentro. Puede que en otra parte de mi dominio yo conozca información del flujo de calor, cómo está interactuando o cómo intercambia calor el cuerpo con el exterior. O una combinación de las dos cosas. O alguna otra expresión. ¿Listo? Ese es el tipo de cosas que complementan a la ecuación diferencial parcial cuando es en un dominio limitado para poder rescatar una solución. ¿Bien? Entonces, esa es, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un matemático con esas ecuaciones diferenciales? Pues puede ser un enfoque analítico o un enfoque numérico, o las dos cosas. Entonces, el enfoque analítico, ¿de qué se ocupa? Entonces, toma la ecuación, acuérdense que la ecuación diferencial es una fórmula complicada que tiene, yo tengo que buscar una función que cuando combino ella misma con las derivadas parciales de ella, al final da una cosa que conozco. Entonces los matemáticos se preguntan si ese problema tiene solución o no, si la solución es única o no, cómo depende de los parámetros, del dominio, de las condiciones de frontera, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, entonces se pregunta esas cosas, por ejemplo, si la solución es única, si la respuesta es sí o no, tiene que ir a ver al problema original. ¿Sí? Si es una ecuación de calor, por ejemplo, da que la solución no es única, entonces tiene que ver si la situación física está de acuerdo con eso o no. Si realmente pues, mi análisis está equivocado, mi modelo está equivocado. ¿Sí? Es difícil analizar, por ejemplo, una ecuación diferencial parcial sin saber de dónde viene, porque uno no sabe si lo que está respondiendo tiene sentido o no. Otras cosas es, tiene que caracterizar qué tipo de soluciones hay, cómo sería esa posible solución, qué propiedades tiene, si es positiva, por ejemplo, si tiene alguna regularidad, si es suave, si es no. Porque eso es lo que ayuda a decir, bueno, ahora yo tengo que calcular esto, ¿cómo lo calculo? Si yo no sé qué tipo de cosas quiero calcular, no voy a saber cómo. Entonces tengo que tener claro qué tipo de cosas, tengo que tener claro que ese problema
se puede resolver, qué tipo de soluciones tiene, si la solución es única o no, cómo se ve la solución, qué tipo de propiedades tiene, y eso es lo que yo quiero recuperar en el método numérico. Entonces uno no empieza a resolver una ecuación diferencial parcial de la nada, sin saber de dónde viene, ni si qué propiedades tiene. Uno tiene que saber de dónde viene, qué propiedades tiene la solución. Ahí después de que entiende eso es que dice, bueno, ahora voy a escoger un método para resolver la ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, entonces ese es más o menos el enfoque matemático analítico y pues todo está ligado, ¿no? Entonces yo en ese enfoque analítico tengo que tener en cuenta qué datos tengo, qué preguntas tengo. ¿Sí? No es solo tener la ecuación diferencial y decir, bueno, voy a probar que existe solución. No, tengo que ver, bueno, qué tengo además de la ecuación diferencial, qué datos tengo del problema para ver qué herramientas matemáticas debo usar. Si debo usar un enfoque analítico, un enfoque más estadístico, o debo hacer un enfoque más computacional, todo eso. ¿Listo? Déjenme pasarles unas referencias, los que pues, estén más interesados en aprender EDP, si no han visto el curso de EDP, pueden mirar, a mí me gustan estos tres libros, el libro de Evans, el Gilbert-Rudinger y el libro de Fritz-Jondo, que tienen resumen de los modelos principales de ecuaciones diferenciales, entonces, qué es un fenómeno de difusión, qué es un fenómeno de reacción, qué es un fenómeno de propagación de onda, ese tipo de cosas. Listo, esos son los fenómenos principales que están presentes en todos esos problemas que vimos antes. Entonces déjenme, esa es la primera parte de mi charla, más o menos. Ideas generales de cómo se resuelve un problema usando ecuaciones diferenciales parciales. Como vieron, pues los detalles técnicos están escondidos, pero, por ejemplo, para los matemáticos que les gusta más la parte técnica, eh, tomen el libro de Fritz-Jones, por ejemplo, van a ver que hay muchas cosas técnicas muy interesantes, muchas dificultades interesantes que hay que saber enfrentar si uno quiere entender estas cosas bien. Listo. Entonces ese es el problema continuo. Yo tengo aquella ecuación diferencial parcial. Puedo pues, estudiarla desde el enfoque matemático o puedo aproximarla a un problema discreto. Entonces, la segunda parte de la charla es, o segunda y tercera, es ver más o menos cómo en general se hace esa formulación matricial o problema discreto usando el método de elementos finitos. ¿Sí? Solo, de nuevo, detalles técnicos están escondidos, es solo para tener una idea más o menos del método. ¿Listo? Y acuérdense que pues en realidad no les digo cómo, pero todos esa idea pues hay que llevarla a feliz término en un programa de computador. Bueno, entonces uno cuando tiene un problema concreto, lo puede estudiar desde el enfoque analítico o el enfoque numérico, que es aproximarlo numéricamente. En realidad no son dos cosas diferentes, están muy relacionados, no son completamente diferentes. Entonces lo que uno hace es que, o cuando ya se acostumbra, tiene que hacer las dos cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el problema pues ya tiene toda una teoría analítica hecha, pues uno la usa. Si no, pues tiene que hacerla. ¿Listo? Bien. Entonces, déjenme decirle una forma general para convertir un problema, un modelo matemático en una cosa que se puede implementar en el computador. Y básicamente hay que hacer dos cosas. ¿Sí? Pues ya yo analicé mi problema, ya yo sé lo que necesito calcular en mi problema, lo que necesito entender, yo sé que es la solución de mi modelo. Entonces lo que tengo que hacer, número uno, es representar esa solución. Y número dos, buscar alguna cosa para meter esa representación y que me quede un sistema lineal. ¿Listo? Ese es el enfoque general. Entonces el enfoque general es, para obtener un problema discreto, es el siguiente. Yo primero tengo que representar mi solución. Entonces, de una ecuación diferencial, acuérdense que mi solución era una función, ¿sí? Con ciertas propiedades. Entonces, yo tengo que buscar alguna manera de representar esa función con un número finito de parámetros, ¿sí? Entonces, un número finito de parámetros. ¿Listo? Esa es la primera parte. Hay muchas formas de hacer eso. Entonces, cada método numérico tiene su propia forma de representar la solución de una ecuación diferencial parcial. Ya vamos a ver cómo es el método de elementos finitos. Y después tengo que inventarme, a partir de mi ecuación diferencial, o escribir de alguna manera, restricciones
que sean resueltas o que, sí, que sean resueltas por esos parámetros, ¿listo? Entonces yo tengo que convertir mi ecuación diferencial, esa es la parte 2, sin poner restricciones, digo yo, o inventar ecuaciones. Interpretar mi ecuación diferencial en la forma de ecuaciones, ¿sí? Que envuelvan esos parámetros alfas que están ahí. Entonces aquí va a aparecer una fórmula involucrando los alfas igual a un BI, y eso tiene que salir de la ecuación diferencial, ¿listo? Y yo pongo tantas restricciones cuanto pueda, o cuanto necesite, o cuanto me sirvan. Entonces aquí pues yo estoy poniendo M restricciones. Entonces, casi todos los métodos numéricos, si no todos son así. Primero representan la solución y después inventan restricciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? El método numérico lo que tiene es que resolver este sistema de algebraico matricial de ecuaciones y obtener alfa, que alfa pues sabemos que representa de alguna forma la solución. Esos son todos los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales parciales, la idea general. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que a medida que yo ponga más parámetros y a medida que yo ponga más restricciones, yo obtenga la solución de mi problema. Yo quiero, aquí yo lo escribí más o menos de manera abstracta de esta forma. Yo quiero que el límite, cuando m y n, en el número de parámetros y m el número de restricciones, tiende a infinito, esa representación de alfa aproximando u sea cada vez más exacta. Y en el límite sea igual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero y eso es lo que obtengo realmente en la práctica. Disculpa. Eso es lo que obtengo realmente en la práctica. Entonces, en la práctica, yo debo esperar que m y n tienen que ser suficientemente grandes para que mis cálculos funcionen. Entonces, eso quiere decir que este sistema lineal es grande. Eso quiere decir que no puedo resolverlo a mano, necesito un computador. Y a veces ni siquiera un computador, a veces necesito, dependiendo del problema, cosas más interesantes, ¿listo? Para calcular. ¿Vale? ¿Listo? Entonces yo creo que, por ejemplo, esta es mi diapositiva principal de hoy. Cómo convertir un problema matemático en un problema en el computador. ¿Bien? Bueno, ahorita, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con este sistema lineal que obtengo? Entonces ese sistema lineal, o no lineal, dependiendo del problema, es un sistema matricial, un sistema de ecuaciones. Hay que resolverlo en el computador. Entonces ya vimos que puede ser muy grande, entonces tengo que tener en cuenta el tamaño. ¿Sí? Si es un sistema lineal con 1000 variables, 1.000.000 de variables es pequeño, lo puedo resolver por cualquier forma. Si es un sistema lineal de millones de variables, ya tengo que ver, a poner atención cómo se resuelve, tengo que escoger muy bien el método. Si no, pues va a demorar mucho calcular mi solución o no voy a obtener una buena solución. ¿Listo? Hay un concepto matemático que se llama condicionamiento del problema, que a grandes rasgos es qué tan complicado es resolver el problema en forma numérica. Ni siquiera en forma numérica, en general, qué tan complicado es resolver el problema. Si ese condicionamiento es alto, el problema es complicado, entonces tengo que escoger muy bien el método para resolverlo. Entonces aquí yo tengo que hacer unos cálculos. Aquí para calcular mis restricciones, para escribir mis restricciones, tengo que hacer unos cálculos. Tengo que tener en cuenta cómo hice esos cálculos. Si los hice muy precisos o si no los hice tan precisos, entonces no puedo perder más precisión, ¿listo? Entonces tengo que escoger bien el método. ¿Y qué tipos de parámetros tiene el sistema lineal de mi ecuación diferencial parcial original? Entonces, por ejemplo, si este sistema es lineal, pues tengo varias opciones. Puedo usar un método directo, un método iterativo. ¿Listo? Entonces, dependiendo, tengo que saber escoger cuál. Si es un sistema lineal cuadrado, es diferente a si es un sistema lineal rectangular. Entonces, métodos de solución, tengo que pensar bien cuál es la solución que quiero escribir. Si es un sistema no lineal, tengo que ver el método que voy a usar, si es un método Newton o un método de punto fijo o algún otro método de optimización. Entonces tengo que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Entonces uno con el tiempo, pues a medida que va teniendo experiencia en problemas, uno va como que tiene unas recetas o ya sabe más o menos en qué situaciones escoger qué tipo de métodos. Pero pues no es fácil al principio. Bien. Entonces, este es el enfoque general, ¿sí? De cómo convertir un método, una ecuación diferencial o un problema matemático en algo que se puede hacer en el computador. Eso funciona para problemas de optimización, no solo de ecuaciones diferenciales, para problemas de aproximación,
para problemas de interpolación, por ejemplo. Eh, cada vez que tenga que buscar un objeto matemático es esto lo que tengo que hacer. Si tengo que calcularlo, ¿listo? Bueno, bien. Entonces déjenme contarles ya específicamente del método de elementos finitos. Te voy a hacer una revisión histórica aquí bastante rápida. Esa era una figura de un artículo, no se ve bien, lo siento, pero bueno, este era un artículo escrito por Galerky. Bueno, entonces más o menos la historia empieza desde muy atrás, desde el cálculo diferencial de Newton y Leibniz, ¿listo? Pues cuando ellos hicieron el cálculo diferencial, pues había una herramienta poderosa y es aquella historia que les cuentan a ustedes en cálculo, que para optimizar una función puedo buscar los puntos críticos. Entonces la derivada sirve para optimizar, buscar óptimos. ¿Sí? En realidad uno lo que encuentra son puntos críticos, tiene que trabajar un poco más, pero ahí empieza la historia, ¿listo? Después del cálculo diferencial, entonces vinieron Euler y Lagrange y se inventaron el cálculo variacional, en donde no ponían a variar números, sino perturbar funciones. ¿Listo? Variación de funciones. Y resolvieron problemas muy interesantes. Por ejemplo, el más famoso, o de pronto, no sé, el que he escuchado más yo, es el problema de la varistocorona, que es dos puntos A y B, solo por la acción de la gravedad, cuál es la forma más rápida de llevar A hasta B si yo sigo alguna curva. Entonces, ¿cuál es esa curva? Entonces, eso se resolvió con cálculo variacional. ¿Ven? Empezaron a aparecer problemas cada vez más complicados. Entonces, problemas de elasticidad, por ejemplo. Una placa elástica, ¿cómo se mueve? Y mucha gente trabajó en elasticidad, por ejemplo, la misma gente que desarrolló el cálculo variacional. Y, por ejemplo, Sophie German también desarrolló algunas teorías interesantes de elasticidad. Listo, hasta ahí va el cálculo variacional. Entonces vino Walter Rees y aumentó exponencialmente la aplicabilidad del cálculo variacional. ¿Sí? Usando el cálculo variacional de Euler y Lagrange, pudo resolver problemas muy complicados. Problemas, por ejemplo, de cómo se mueve una lámina de metal, cómo se deforma un plato de metal. Y él hizo cálculos, ahí pueden ver las fechas, ¿cierto? No había computadora, le tocó calcular cosas a mano. ¿Listo? Después, usando las ideas de Ritz, las refinaron Petrov y Galerkin, usando el método de Ritz, que es la base de los elementos finitos, refinaron esas ideas y pudieron resolver problemas más complicados. Por ejemplo, ellos eran ingenieros militares, Boris y Galerkin, y resolvían problemas de cómo se deformaba, por ejemplo, el frente de un barco, que es una placa de metal. ¿Sí? Entonces tenían que hacer cálculos mucho más complicados que los que hizo Ritz. Y después vino Courant, ya un poco más el siglo pasado, y empezó a calcular cosas, inventó un método que puede calcular cosas mucho más complicadas que las que calculaban antes. Y así ha ido creciendo. ¿Sí? Cada vez aparecen problemas más complicados, los métodos que tengo no me alcanzan, por alguna razón, tengo que irlos cambiando. Y esta es la base, básicamente, esta es la base del método de elementos finitos. ¿Listo? Bueno, aquí la historia continúa, pero ya aparecen muchos actores más en paralelo, la cosa creció mucho. Y déjenme decirle, acá, este es 1940 y algo, ¿sí? En que aparece este tipo de idea, ya les voy a comentar qué es. Cuando revisé la historia, este es un personaje bastante importante en la teoría de elasticidad. No tengo más mujeres aquí, pero cuando ustedes continúan la historia de los métodos numéricos de IEDP, se dan cuenta que aparecen muchos investigadores mujeres importantes para la época moderna, ¿listo? Bueno, entonces, básicamente el cálculo variacional de Euler y Lagrange era, yo tengo una función U y le puedo hacer una variación del tipo epsilon b, con b una función de variación admisible. Entonces, con base en eso, ellos calcularon cosas como, por ejemplo, la varistocorona. Lo que hizo Rice es, aumentó exponencialmente, pero básicamente lo que hizo es que pudo calcular con varias variaciones al tiempo. Entonces, eran variaciones tipo epsilon 1, b1, más epsilon 2, b2, más epsilon 3, b3. Entonces, él
quería calcular una solución U, Euler y Lagrange lo hacían. Entonces yo veo qué pasa si yo varío un poco esa función, qué tipo de problemas puedo escribir. ¿Listo? Entonces, igual se lo que dije, bueno, no necesito, o si quiero obtener cosas más interesantes, yo puedo admitir más variaciones. ¿Sí? Epsilon n, digamos aquí. ¿Sí? Entonces ya me queda un problema. Entonces acá, por ejemplo, era problema de ver qué hacía con epsilon. Acá es problema de ver qué hago con epsilon 1, quién es epsilon 2, quién es epsilon 3, cómo puedo manejar eso. Y obtuvo problemas discretos que eran representación de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Haciendo básicamente las dos cosas que dijimos antes. Una representación de la solución, que es una representación de las variaciones, que es una combinación lineal de cosas fijas. Y algunas otras cosas para escribir restricciones, que era usar el cálculo diferencial, derivar, igualar a cero. Y con eso obtuve ecuaciones. Entonces, en RIS, por ejemplo, estas variaciones eran polinomios. ¿Listo? Cuando polinomios no funcionaron para problemas más complicados, tipo los que resolvían Petrov y Galerki, ellos empezaron a usar más variaciones, las mismas variaciones, pero ya no funciones polinómicas, sino funciones más complicadas, funciones trigonométricas, exponenciales, ese tipo de cosas. ¿Sí? Cuando ya aparecieron problemas más complicados en la época de Courant, era un complique realmente usar polinomios exponenciales trigonométricas. Entonces él inventó la forma de usar funciones por partes. Entonces, por ejemplo, funciones por partes. Entonces él introdujo una malla, y en la malla definía funciones por partes. Vamos a revisar eso con más calma. Y ahí empezó a calcular lo que se llama hoy, o son las bases de lo que se llama hoy el método de elementos finitos. Como ven, empezó entre matemáticos. Walter Rice era físico, estos eran ingenieros. Curran no sabían qué era, creo que era matemático. Y es una combinación de cosas, no es solo tarea de matemáticos. Entonces, eso es más o menos. Entonces, de nuevo, Ritz empezó a calcular problemas interesantes de cómo se mueven placas. Lo más famoso que hizo, bueno, una de las cosas grandes que hizo es que en la época estaban de moda los círculos de ciencias y iban de pueblo en pueblo las personas haciendo shows de ciencia. Eso evolucionó a congresos como esto. Pero entonces había una Chantley, que era un físico, músico, no sé, hacía un experimento que era que colocaba polvo en una placa de metal y la excitaba y se formaban unas figuras. Se pueden ver los experimentos en YouTube y nadie podía explicar bien eso, calcularlo, y Rice lo calculó usando esas técnicas. ¿Listo? Después vino Petrov y Galerki usando las ideas de Rice, perfeccionaron y hicieronlo básicamente en el contexto que tenemos. Cogieron una ecuación diferencial y representan la solución. Acuérdense, uno es una representación de la solución y dos es unas restricciones. Déjenme contarles eso y yo creo que ya vamos terminando porque se me fue el tiempo, no sé de dónde. Listo. Bien, entonces, por ejemplo, lo que ellos hicieron es el método de Petrov-Galerki, que es la base de los elementos finitos. Entonces ellos toman dos conjuntos de funciones bases. Bien. Una de funciones bases son funciones, ustedes las escriben como ustedes quieran, en dimensión 2 o 3 lo que necesiten, y uno lo llama base de espacio solución y el otro lo llama bases de espacio de prueba. Entonces, la representación de mi solución como parámetros alfa 1, alfa n es la siguiente. Voy a combinar linealmente esas soluciones. ¿Listo? Esta va a ser la aproximación de mi solución. Voy a hacer una combinación lineal. Eso es lo más fácil que uno puede hacer para representar con parámetros una función. Combinación lineal de funciones fijas. Y las restricciones son las siguientes. Las restricciones es, yo tomo mi operador diferencial L de U igual a F, ¿listo? Y aquí adentro voy a poner esta combinación lineal. ¿Bien? Entonces tengo que poder aplicar el operador diferencial a la aproximación. Lo voy a multiplicar a ambos lados por una función de estas, por sí, y voy a integrar. ¿Listo? Entonces, si multiplico por sí 1, integro, me da una ecuación. Si yo hago las integrales, me queda una ecuación que tiene los alfas. ¿Listo? Si el L es lineal, me queda una ecuación lineal. Si multiplico por phi 2, entonces ecuación 1, ecuación 2, ecuación m. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer esos cálculos, entonces tengo que encontrar n parámetros con m ecuaciones. Eso es un sistema. ¿Sí? ¿La idea cuál es? Es que cuando yo aumente n, por ejemplo, tomemos m igual a n para que quede un sistema cuadrado, lineal o no lineal. La idea es que cuando yo aumente n, cuando ponga más funciones base,
el error se vaya para cero. Y generalmente uno obtiene que es 1 sobre n elevado a la algo. Bien, el truco está en matemáticamente cómo escoger un conjunto de funciones que yo pueda siempre adicionar una más y que pueda aproximar mi posible solución. ¿Listo? Bien. Entonces, déjenme comentarle una cosa importante para la parte de elementos finitos, es la siguiente. Hay una cosa que se dice, uno dice que el operador diferencial está en la forma del divergente cuando empieza con un divergente. Entonces es el divergente de un vector que es un operador diferencial. Entonces cuando está en ese caso, uno dice que está en la forma del divergente. ¿Listo? Uno pues no calcula exactamente lo que está allá. Uno multiplica por la función de prueba y no calcula esto, sino que hace una integración por partes. ¿Listo? Y quita esta divergente de acá y se lo coloca como gradiente a la función de prueba. Y aparecen unos términos de frontera, pero pues esos son más fáciles de ligar, ¿listo? Entonces, el método de elementos finitos cuando el operador diferencial es o los métodos de Petrov-Galerkin, cuando es en la forma del divergente,